¿Qué es lo que piensas? ¿Cómo la ves en el presente? ¿Cómo ves el futuro pues, de una ciudad como Chihuahua? Yo creo que es una ciudad interesante, o sea, tiene como una historia muy clara, como muy marcada, ¿no? Desde la revolución. Eh, y ahorita está en un momento como muy crítico, creo, porque se siente abandonada, se siente sola, pero hay algunas cositas que se están haciendo que me parecen interesantes de movilidad y de vehículos y no y de cambio un poquito de estrategia, pero sí, sin duda es una ciudad que no puedo decir que está activa, no está activa. Está ¿En como qué sentido? que por ejemplo el centro histórico, caminas por el centro histórico en la noche, está muerto, Pues, ¿no? Y está muy descuidado todo las banquetas y las fachadas de los comercios. Y luego obviamente pues el fenómeno de esparcimiento que tiene es brutal, ¿no? claro, Es sí, sí, como un sí. mal ejemplo de la Ciudad de México hace 30 años o de Guadalajara hace 20 o sea, este crecimiento brutal de Pero sin vivienda compactarlo, ¿no? sin compactarlo, no hay. Sí, sí, De hecho, el centro y las periferias del centro están vacías. O sea, en el canal hay locales de lavado de coches en vez de haber un edificio de departamentos. claro. Tiene que ver mucho con las políticas y la manera en que la ciudad simplemente crece. Y creo que es un problema también de las ciudades mexicanas en general. En general. Es un problema a nivel federal cuando se lavó las manos el gobierno y decidió este, que Ahorita lo dejamos aquí pendiente. Bueno, ya, ¿listo? sí. Yo creo que el problema de Chihuahua es un problema que atraviesan muchas ciudades medianas en México. Todas, a lo mejor alguna excepción por ahí, que tiene que ver con el gobierno lavándose las manos ante Infonavit, ¿no? La vivienda ya no la controla el gobierno, se convierte la vivienda en una herramienta de negocio de banqueros y de vivienderos sin ningún tipo de escrúpulos, hacen lo que quieran. O sea, construyen las ciudades sin darles servicios a la gente, sin darles transporte público, y obviamente los municipios pues no están controlando esta situación, ¿no? Entonces, los municipios simplemente hacen un buen negocio con las tierras y con los vivienderos hacen negocio. Para el vivendero el negocio no es darle buena calidad de espacio a la gente, para el vivendero es vender tierra más cara, simplemente le ponen una cosa encima y lo venden más caro. Claro. Yo creo que ese es el caos de las ciudades mexicanas, la vivienda, y eso afecta obviamente el crecimiento y las pocas políticas de densificar los centros. Ok. Sí, Yo los creo que vender tierra. Chihuahua está en un punto muy crítico donde puede quedarse como una ciudad perdida, con un crecimiento tremendo, una ciudad que no tiene tráfico ahorita, pero va a tener muchos problemas viales si no hacen un tema de movilidad, y con unos centros abandonados, como muchas ciudades medianas de Estados Unidos en los 70s y 80s, cuando el Houston y suburbio, eso, ¿no? y que ahorita están tratando de revertir, ¿no? Claro. Entonces, sí creo que Chihuahua tiene 30 años de atraso en mentalidad de ciudad, Sí, ¿no? sí, sí, como lo de como los barrios cerrados que Kulhel hablaba hace como de 30 años de eso, ¿no? Y ahorita estamos así de moda, ¿no? Gated communities. Sí, Sí. exacto, ¿no? La suburbia americana, que fue esta idea el sueño americano en la posguerra, ¿no? Y que ahorita está revertiéndose un poquito. Claro. Todos los centros de estas ciudades medianas en Estados Unidos están tratando de recuperar con nuevos comercios, con nuevos sistemas de transporte. Yo creo que habría que ver estos fenómenos en Europa, en Estados Unidos y sobre todo, Como casos análogos. pero los mejores casos análogos para México pueden ser algunas ciudades de Sudamérica, que lo han hecho muy bien. Como Medellín, ¿no? Medellín, Bogotá, Coitiba, Río, algunas partes de Sao Pero Paulo. entonces el sistema de transporte también viene incluido en eso, ¿no? Digo, El sistema de transporte es básico. pues como lo que hizo en Curitiba, Bogotá y todo eso, ¿no? El sistema de transporte es básico. Cada carril que se construye más en una ciudad produce más autos, nada más. Sí, claro. Todo ese dinero invertido en infraestructura tendría que ser invertido para transporte público. Transporte público de calidad, muy democrático, que pueda ir desde el más pobre hasta el más rico en ese mismo transporte, y tratar de generar sistemas de movilidad y sobre todo de espacio público. Es que son varios temas. O sea, uno es el crecimiento de la vivienda hacia las periferias, otro es el espacio público o la falta de, y otro es la movilidad, transporte y demás.
proyecto que estamos haciendo ahorita en el ISAT propone quitar el canal como una vía de autos. Ok, taparlo, como No, buscarlo, no taparlo, no, dejarlo como un canal porque hay un problema de agua. Ese río, que era el O río, canalizarlo, supongamos, o bueno, no necesariamente, sino dejarlo como un espacio público, usarlo, ¿no? A lo mejor puede tener canchas, o puede tener juegos, o puede tener otro tipo de cosas, pero donde están los carriles de autos, hacer transporte público, a lo mejor eléctrico, y quitar los autos. O sea, ok, es una avenida que está subutilizada y que no conecta nada. O sea, simplemente va de un río a la presa y no tiene salidas a autopistas importantes ni nada. La ciudad no lo necesita vialmente. ok. Entonces, han habido muchas controversias en la escuela con otros profesores y demás. Sí, sí, es que ese es como un tema que siempre se toca desde los de Harvard, no sé si lo viste, el Sí, de lo Harvard y vi todo. desde el proyecto ahí, pero creo que nadie había sido drástico en quitarla como La vialidad. función, ok. Para mí, o sea, se ha visto en partes del mundo donde a avenidas importantes se les quitan los carriles y funciona mejor la ciudad. Es como Bogotá, ¿no? En Digo, Bogotá Bogotá pasó. quitaron muchos carriles y lo hicieron unas estaceras, ¿no? Y No, aquí he banquetas. oído muchas quejas del Metrobús, es que nos van a quitar un carril, ¿no? Los taxistas y demás. No, no, toda la gente en realidad. Yo creo que va a fluir mejor los ejes. Eh, Se han visto ejemplos muy claros, Sí, sí, ¿no? Cuando tú tienes una avenida de 3 carriles, donde la micro puede cambiarse de carril y hacer lo que quiera, ocupan casi 2 carriles claro. y el auto se queda atorado. Aquí va a ser un carril confinado, entonces me hace que es un buen movimiento el gobierno meter el Metrobús, tienen que meterlo por todos lados. Y el espacio público, ¿tú crees que también está beneficiando en este sentido, como dañar, yo no sé si dañar, sino pero volver a rediseñar el centro cuando ya el centro ya no es como el punto de como de convivencia de mucho de la ciudad, ¿no? Digo, por la periferia, ¿no? Ya no ir al centro, sino que ¿por qué no volver a hacer centros como urbanos en otros lados, ¿no? Digo, no sé si Yo creo que el centro de Chihuahua está tan cerca de toda la ciudad que tendría que ser el centro activo de la ciudad, otra vez. pero cómo se le vuelve a dar como esa activación programática para que vuelva a venir otra vez gente, digo, porque no solamente con poner una plaza pues la gente va a venir, ¿no? No, pero tiene que ver con el espacio público de calidad y con el transporte público. Y obviamente incentivar de otras maneras a que regrese la vivienda y a que regresen los comercios. Comercios de otros tipos de los que están en el centro, ¿no? No tienen todos que vender botas. Dale. Sí, sí, sí. Y me parece que es interesante poder ver un ejemplo, por ejemplo, que planteó López Obrador hace 10 años en la Ciudad de México, que es el Bando 2. El Bando 2 ha beneficiado a la Ciudad de México de una manera importantísima, que fue prohibir o cerrar el crecimiento horizontal del Distrito Federal y cercar en 4 colonias centrales la densificación. O sea, lo que hacían es, no te voy a dar licencias en estas periferias, pero sí te doy licencias al centro de la ciudad. Y otros incentivos, por ejemplo, Slim en el centro, incentivos de impuestos y demás, cuando compró varios edificios del centro. Y el centro de la Ciudad de México de 15 años para acá se ha renovado, ha cambiado de una manera radical. Nadie iba al centro y el centro se ha convertido en un punto de reunión importante y de vida. Y porque digo, nomás con esos incentivos o qué hizo la ciudad, digo, digo, ya tenía Son 15 años de muchas capas. El primero fue el Bando 2, que fue cercar la ciudad y prohibir el desarrollo hacia las periferias. Entonces, en el DF, una licencia de construcción fuera del Bando 2 es muy complicada y la densificación aplica hacia el centro, ¿no? Eso fue al principio de la administración de López Obrador y ayudó Era a que más rentable para los desarrolladores, ¿no? para los desarrollos siempre es más rentable hacer mucha vivienda en la periferia, porque la tierra es muy barata. Pero si tú como gobierno, que es a lo que yo voy con lavarse las manos, ¿no? El gobierno no se debe lavar las manos, tiene que marcar políticas, estrategias. Aquí fue una política de decir, señores, no se construye más en la periferia, se construye en esas 4 colonias centrales. ¿Por qué? Porque ya está la infraestructura, ya hay tuberías, ya hay agua, ya hay drenaje. Oye, pero está viejo el drenaje, sí, pero es más barato arreglarlo que llevar agua al cerro y que llevar drenaje acá, ¿no? Entonces, y hay muchos huecos desocupados, sí, sí, como en aquí, el centro ¿no? de Chihuahua, ¿no? Digo, aquí lo que está haciendo es, como ya no da dinero pues, tener una casa abandonada, la tiran y es un estacionamiento y te lo da, pero te lo da nomás 5 días a la semana y nomás mediodía, digo, nomás en la mañana, porque en las tardes otra vez, como dices, no, está abandonado todo, ¿no? Digo, entonces, Es una ciudad, sí, es un centro que se convierte en uso 8 horas al día, después se muere. sí, exacto. Sí, o sea, lo que pasó en la Ciudad de México fue una serie de pasos, ese fue uno. Después vino un tema de vivienda, incentivos para que la gente pudiera vivir en el centro.
en estas casas increíbles y en estos espacios increíbles. Dos, cambio de leyes en densificación, entonces se mejoran zonas como la Condesa de una manera radical, como la Roma, como Cuauhtémoc, Polanco y demás. Y al final viene Marcelo Ebrard y pone otra política importante que es espacio público, ¿no? Peatonalización de Madero, reactivación de monumentos, bicicletas, Claro. ¿no? Bicicletas gratis, que tú las puedes tomar en un lado y dejarlas en otro lugar para moverte. Entonces hay un cambio muy interesante en la cultura de vida de la Ciudad de México. El movimiento 132 tiene que ver con ese, ¿Con el espacio público? Los estos chavos fresas porros, Sí. que viven en las zonas más ricas de la ciudad, ¿no? Que antes ese mismo grupo hace 10, 15, 20 años nunca tenía contacto con el centro de la ciudad, ahora son parte del centro, entonces vienen a hacer estas manifestaciones. ¿Y es por como lo de la Condesa? Tiene que ver porque ahora están juntando ahora. Hay restaurantes en la Condesa, hay bares en la Condesa, entonces estos chavos ya no tienen que vivir en estas zonas Lomas, allá radicales, lejos del centro, sino que ya los usan. Entonces, es usar la ciudad porque la conozco, sí. No es el miedo al centro, ¿no? No es, ya me identifico. Sí, o sea, se rompe un poco la burbuja, de alguna manera, como que se poncha la burbuja de Interlomas y Santa Fe y demás, y la ciudad se convierte en la ciudad central. Esa es la ciudad que todos conocemos ahora. Entonces, y es más democrática. Es mucho más democrática. Claro, ¿no? ¿Y tú crees que podemos llegar a hacer eso? Tengamos la capacidad de poder llegar a acercarnos a eso aquí como en el norte, porque creo que en el norte es muy parecido, ¿no? Y tenemos de referencia como a Monterrey. Queremos, desde que yo tengo uso de memoria así arquitectónica, Chihuahua quiere ser Monterrey, ¿no? Con su ¿cómo se llama la plaza de Monterrey? La Macroplaza. Entonces que pase por debajo, y, ¿sí me entiendes? Como tiene como el faro, láser que también quisieron hacerlo con el ángel ese que tiene, ¿no? Entonces hay como siempre una idea de visualización de la ciudad ideal es Monterrey, ¿no? Entonces yo lo que digo a veces cuando ves estos proyectos, pues que son como proyectos... Hay que preguntarse cuál es la ciudad ideal de Monterrey también. Ándale, pero ¿no? O sea, ¿de dónde viene esa cadenita? Sí, ¿no? Entonces... Y viene la ciudad tejana. Ándale otra vez, ¿no? Pero bueno, pero si ya son como cosas de hace 35 años que lo diseñaron y ahorita nosotros tenemos la oportunidad de volver a hacer, de pensarla, de soñarla de diferente manera. ¿Por qué volvemos y copiamos como no sé, modelos anacrónicos, ¿no? No sé si sean anacrónicos. Sí, la pregunta es, o sea, el otro día en el taller aquí en el ISAT la hacíamos, ¿no? Alguien me preguntaba, ¿y tú crees que algún día Chihuahua pueda tener una ciudad vivible a nivel peatonal y a nivel Y les decía, no es un tema de si creo si sí o no. La pregunta es cuándo les va a caer el 20, o sea, cuándo se va a alinear los arquitectos, los pensadores de la ciudad y los políticos para poder desarrollar eso. Porque no es una falta de dinero, no es un tema de dinero. Sí, es un tema simplemente de visión, ¿no? De qué visión la que estamos viendo, ¿no? ¿Qué es lo que queremos ver para la ciudad, ¿no? Mira, me pasa mucho que platico de esto con gente de Chihuahua que no son arquitectos y me dicen, es que tú tienes que entender que aquí hace mucho calor, entonces la gente usa su auto y el aire acondicionado. Yo conozco muchas ciudades que hacen el mismo calor, la gente camina en la calle, la gente usa los espacios. Lo que pasa es que cuando tú usas, por ejemplo, una especie de árbol equivocada, como en el palomar, que son árboles verticales, ¿no? Que nunca generan sombra, ¿no? Cuando tienes unas especies de árboles aquí en el desierto que generan sombra y que son muy interesantes, cuando tratas de que todo sea como como palmeras y todo cualquier eso, ¿no? espacio público, o lo quieren hacer como tropical, o lo quieren hacer como si fueran jardines en Londres, ¿no? Donde no hay necesidad de regar. Pero aquí necesitas regar todos los días para que muy esté verde, el espacio. Yo creo que el espacio público se confunde a veces con jardines, y no son jardines. Ándale, así como lo que hay en el plaza ¿no? Que para mí el espacio público en una ciudad como Chihuahua, que tiene clima extremo, calor y frío, tiene que ver con sombras y tiene que ver con espacios ventilados, donde puedas estar. Pues sí, o a lo mejor también hasta con cubiertas, ¿no? Como dices, como de espacios con sombra, ¿no? Espacios con sombra, sí. ¿Y entonces tú ves cómo ves el futuro? Entonces, estamos hablando un poco del futuro también, pero tú lo ves con positivo, con una forma positiva o una forma así como que... Yo veo que hay una generación de gente en Chihuahua más joven que sí tiene otra manera de entender, o sea, que sí entiende estos problemas. Es una cuestión de tiempo. Si hay capacidad entonces para resolver los problemas. No, por supuesto que hay. Yo creo que es una cuestión de tiempo. Es una cuestión de tiempo y de observar y de que estas personas que tienen esta nueva manera de pensar tomen esos puestos
a nivel gobierno y que empiezan a mover ese tipo de situaciones. Pero ya, o sea, el Metrobús es un primer granito interesante de una nueva ciudad, porque la verdad es que caminar en la Avenida Ocampo con los camiones que pasan y las micros que pasan es horrible, ¿no? Es una cantidad de contaminación tremenda y de ruido tremendo. Entonces, esa avenida va a cambiar radicalmente, nada más con el uso de un sistema se vuelve como ecológico, mucho, hasta más limpio, ¿no? mucho más limpio. Y a ver, otra pregunta. Entonces, ¿y qué te ha gustado de Chihuahua? Digo, cuando desde estas veces que has venido, ¿qué es lo que te ha gustado? Digo, bueno, arquitectónicamente, ¿no? Digo, Chihuahua tiene unos lugares increíbles. Por ejemplo, estoy en Casa Chihuahua, que se me hace un edificio espectacular, ¿no? ¿es el donde era Correos? ¿O sí, que tiene estos pisos sí, translúcidos de ¿no? bloc, la cubierta está de vidrio, es espectacular. Me parece que hay muchos monumentos, ¿no? En Chihuahua, y tiene una historia increíble. ¿Pero monumentos así como muy figurativos o de los no, o sea, monumentos como estos edificios. Como edificios. O sea, como desde la casa de Pancho Villa hasta este lugar donde muere Hidalgo, ¿no? Que tienen esta historia del país arraigada. O sea, Chihuahua sí es parte de la historia de este país. Sí lo ves como parte así como, porque a veces yo lo veo así como muy alejado de todo, ¿no? Entonces a veces ni figuramos por lo lejos que estamos, ¿no? Digo, y porque estamos tan alejados de todo, digo, aquí para llegar a una ciudad tienes que durar 4 horas en carro, ¿no? Digo, a cualquier lugar. No tienes Cuauhtémoc a 1 hora. Pues sí, pero bueno, y algo así como un poquito, saliéndote del estado, pues, digo, para salirte del estado. Es que es un estado enorme, sí, por es un estado que está muy despoblado. Creo que es el estado más grande del país, y es muy despoblado, pero tiene una belleza natural impresionante. O sea, nada más viajar de la ciudad de Chihuahua. ¿A la sierra? ¿O? Fui a Cuauhtémoc, fui a la sierra, mañana voy al desierto, a Ojinaga, voy a cruzar a Marfa a ver la obra de Donald Judd. Pero estaría bien un viaje al norte a Ciudad Juárez, a Casas Grandes, o al sur, a Parral y todo. Bueno. Se me hace que es un estado tan grande y con tan pocas ciudades que sí, se convierte en... La ciudad de Chihuahua te permite hacer viajes de fin de semana a muchos lados, ¿no? Y esa es una ventaja. Creo que la explotación del turismo tendría que ser mayor, ¿no? Pues claro, no, bueno, pero ahorita con todo lo del narco y todo eso, digo, ir a la sierra también está como peligroso. Pero bueno, porque ha habido muchas cosas muy raras por ahí, pero sí es cierto. Bueno, yo lo veo como, antes uno como el DF, digo, tú vas a 2 horas a, no sé, a Acapulco, a Querétaro, a Cuernavaca, digo, sales del estado, ¿no? Y ya encuentras otro tipo de cosas, ¿no? Y aquí no, digo, aquí tienes que tardar acá como 5 horas para, pues digo, pues a lo mejor sí puedes ir a la sierra o puedes ir a Cuauhtémoc, pero pues no sales como, digo, es como casi como bracitos de la misma, o como dedos de la misma mano, ¿no? No, sí, o sea, por ejemplo, ya digo, para resumir un poco lo que pienso de Chihuahua a nivel de, como ciudad y qué futuro le veo, yo a Chihuahua la veo como una ciudad que tiene muchas oportunidades, que no está bien ahorita, que tiene muchos problemas. Sus problemas tienen que ver con una cierta decadencia a nivel de infraestructura, pero tiene una base muy interesante. O sea, se podrían modificar muchísimas cosas en Chihuahua, y cosas como muy puntuales y muy baratas aparte. O sea, no son movimientos muy radicales. Okay. O sea, tiene como una buena estructura. Lo que pasa es que está decaída. Pero tú crees que también, digo, la forma de pensar es la que nos obliga a hacer también esto, digo, como, sí. No sé, digo, yo lo veo también así como mucho Totalmente. por clasista, ¿no? En cierta forma, de como no sé, como lo de los barrios cerrados es más que todo por miedo, digo, por clase, digo, porque yo tengo dinero y puedo hacer esto antes de que me vaya a juntar con los demás, digo, es como, pues, yo lo veo como cuestión de dinero, todo, así como también el sistema de transporte. Los gated communities, estos barrios cerrados, con 3 plumas, 5 policías, tienes que dejar 20 identificaciones para poder llegar a... No es como el juego de las cebollitas, ¿no? O sea, como que cada vez llegas a un lugar. Yo lo veo como meramente ignorancia y una gran propuesta de marketing de los que hacen vivienda. O sea, los que hacen vivienda han enfatizado sus promociones, sus comerciales, sus anuncios en frases que tienen que ver con la felicidad eterna dentro de estas privadas. Y es un mero sistema de marketing aspiracional. Y todo el mundo se lo compra. Yo vivo aquí porque me siento más seguro. Y la verdad es que yo viviendo allá adentro me sentiría menos seguro
que teniendo una comunidad de vecinos que viva la ciudad 24 horas. O sea, entiendo el papá de familia que me dice, bueno, es que yo tengo hijos chiquitos y sí está peligroso, entonces yo prefiero vivir aquí porque andan en bicicleta. Lo entiendo particularmente, pero no lo entiendo a nivel masivo. No entiendo por qué todo el mundo tiene esta La misma reacción. Como lo quiero entender, es como un tema de mercado. O sea, nos han vendido por 30, 40 años el modelo americano de vida, de vivir en estas comunidades. Eso es un tema de estatus. Creo que, perdón que te interrumpa, hay un desentendimiento de nuevo de las políticas públicas por incentivar la estructura urbana abierta, ¿no? Y más plural, ¿no? En donde la gente no se tenga, no se vea tan seducida por esas ideas de felicidad en una burbuja, ¿no? Yo lo he visto en espectaculares de vivienda en China, en Europa, en México, es el mismo modelo. Es la familia feliz. La familia feliz, un hombre, una mujer, dos niñitos, con esta cara de felicidad dentro de todos estos nombres. Valle Escondido, Puerta del Este, Y todas estas son simplemente estilos de vida que nos han vendido, pero que no son eficientes, que no hacen comunidad y no promueven la felicidad. La felicidad se promueve cuando hay comunidades. ¿Y tú crees que va a haber un punto en donde todo eso toda esta idea de felicidad se derrumbe y vuelva otra vez a abrirse? Por supuesto. Que se tumben las bardas. Por supuesto. Porque ya hay un punto en que ya no se soporta. Ya no es que no se va a soportar. No se va a soportar. Los suburbios van a seguir. O sea, van a seguir como un tema de estatus. Pero lo que sí tiene que cambiar es el uso otra vez de las comunidades, como en la vieja vecindad mexicana, donde había una comunidad y tenía un máximo de gente, ¿no? O sea, por ejemplo, estos multifamiliares de 800 familias, es imposible que 800 personas se pongan de acuerdo para tomar una acción. Claro. Pero sí 20 o 15 se convierten en más. Como en una escala media, entonces. Sí. Y tiene otra ventaja también. La calle, cuando la toma la gente, es mucho menos insegura, ¿no? O sea, el quitar las rejas de los gated communities y abrir a la gente a vivir en la ciudad hace que la ciudad sea menos insegura. O sea, es un círculo vicioso. Sí, es como algo paradójico, ¿no? También, sí, o sea, se va todo el mundo a los gated communities, se ponen atrás de las rejas y entonces el crimen toma las calles, ¿no? La o ciudad vive tiene dentro de ellos también, ¿no? El mismo criminal vive dentro de esas. Sí, pero el crimen pasa fuera de esas rejas, entonces claro. la gente que es buena, se supone, vive detrás de las rejas y el criminal vive afuera de las rejas. No es irónico. Sí, o también digo, pues, sí. Es la crisis urbana del miedo a la ciudad, ¿no? El miedo a la ciudad. Por eso digo que Chihuahua tiene una infraestructura importante. O sea, es como casi como una buena estructura, ¿no? Que podría hacer muchas cosas, pero está detenida en el tiempo, ¿no? Y lo único que empieza a pasar es que se hacen estos centritos comerciales y desarrollos alrededor, pero el centro, y no me refiero al centro histórico nada más, me refiero al gran centro de Oaxaca, el centro urbano, ¿no? Que tiene que ver con varias colonias, San Felipe, y con otras, ¿no? Va a otros lados. Y todo ese centro tiene unas construcciones de los 60 importantes, muy interesantes, unas casas de los 50, 60 muy bonitas, que fue la primera periferia fuera del centro histórico. Está decaído, pero es un diamante en bruto de alguna manera para hacerlo. ¿No? Pero todavía mantiene así como mucha su dignidad de esas casas, ¿no? Todavía no las modificaron como que ay, vamos a ponerle teje y arquitos Sí, no son los grandes palacios del centro, son estas casas de clase media de los 50, 60 que se pusieron en estas colonias de la periferia que son muy interesantes. Oye, una pregunta, ¿qué tipo de ideas tú estás dando un taller ahorita en el ISA sobre una parte de la ciudad histórica y que ahora también está abandonada, No es histórica. Bueno, histórica el río sí es un punto de referencia. El río, luego en los 60 se hizo la infraestructura del canal de concreto, copiando los modelos de Los Ángeles, Monterrey, Tijuana, ¿no? De estas grandes infraestructuras hechas por ingenieros, no pensadas para espacio público, sino para... Pero fíjate que pero sí estaba pensada para progreso, ¿no? Son los grandes puentes y las grandes infraestructuras de este país de los 60 que eran para enseñar el progreso, ¿no? Sí, como priista, ¿no? Siempre la idea. Totalmente. Nos vamos mucho concreto, mucho acero para que se vea el progreso. Pero nunca hubo nadie diciendo, ok, ¿qué va a pasar con esto? ¿Vas a generar una barrera? ¿Va a haber un tema ahí de vistas? Entonces, ¿qué pasa? Pasó en todas las ciudades, igual pasó en Nueva York. Si ustedes leen de Wrestling with Moses de Jane Jacobs, entienden cuando un desarrollador de estos termina con Nueva York y prácticamente empieza a partir la ciudad, empieza a meter todas las autopistas periféricas y hoy
la demanda de Nueva York es cambiar esta dinámica, o sea, revertir esto. Ok. Entonces, si Chihuahua, que se posiciona en una ciudad que estuvo congelada urbanamente 20 años, se da cuenta de esto, toma medidas ahorita. No tiene que llegar a tener estas mega autopistas y segundos pisos por todos lados y después tratar de revertir en 30 años esta condición. Claro, por otra parte, es mi punto de vista y lo entiendo así como una inercia del capitalismo, ¿no? O sea, el capitalismo se empieza a manifestar en las ciudades, ahora en Chihuahua, una ciudad media que hay cierta capacidad y empiezan a emerger estos patrones que se probaron hace 30 años porque era posiblemente la misma condición económica en estas ciudades americanas, ¿no? Entonces son patrones que el mismo capital va reproduciendo y va estimulando, ¿no? Así es. Es como esa crisis que entiendo. La pregunta que te quería hacer es en respecto a los alumnos que están trabajando en el taller, ¿qué tipo de posición están tomando frente a esta propuesta de un nuevo corredor o espacio lineal en la ciudad? Sí, o sea, al principio fue complicado como entrar en el tema porque muchos estaban como pensando que era casi un delito quitar unos carriles de autos en una avenida que algunos en mi taller le llamaban súper importante para conectar la ciudad. Y yo les demostré por medio de unos mapeos que hice de la ciudad que está subutilizada, que no presenta problemas de tráfico y que hay avenidas paralelas muy anchas que funcionan como flujos este-oeste muy cómodos y que el flujo norte-sur es el más problemático y es el que se tiene que mejorar, que ya están haciendo la infraestructura del Metrobús. Entonces, el río, con que tú tengas un buen transporte público, estamos hablando de un tranvía, un metrobús, un trolebús, etcétera, podrías tú conectarlo en los puntos de los nodos de los grandes ejes norte-sur de la ciudad y ahí hacer interconectividad de transporte público. Entonces, generas un pulmón, es de los pocos espacios en el gran centro de Chihuahua, de los pocos espacios abiertos que quedan. Y es lineal, eso es lo interesante. Y va desde una presa hasta un parque que es el río... Sí, el Sacramento. El río Sacramento, que es súper bonito. Sí, sí, que remata con unos árboles gigantes. Unos árboles hermosos. Entonces, tú juntas esto, podrías hacer un parque lineal que vaya desde una presa hasta un parque público, Sacramento, metiéndole un pulmón a la ciudad. Esa es toda la lógica. Sería como quitar el concreto también, supongamos. Puede ser o puede no